Pero lo más importante de todo lo que ocurrió ese verano no fue la pelea, fue lo que Mbappé le dijo a la directiva del PSG, que no había sitio para Neymar y para él en el mismo vestuario. La directiva del PSG, que había pagado 222 millones de euros por Neymar 5 años antes, lo vendió al Al Hilal ese mismo verano. Mbappé había echado a Neymar del PSG, y entonces llegó la renovación de 2022. Florentino llevaba meses negociando con el entorno de Mbappé, convencido de que el jugador vendría al Madrid en verano. El acuerdo parecía cerrado, y un sábado por la tarde, Mbappé llamó a Florentino para decirle que había decidido renovar con el París. Mientras Florentino bajaba al vestuario del Madrid a comunicar la noticia a sus jugadores, Al-Khelaifi subía a un estrado en pleno césped del Parque de los Príncipes para anunciar la renovación ante los aficionados. Fuegos artificiales, ovación, Mbappé al micrófono diciendo que París era su casa. Florentino lo vio, lo procesó y 3 años después lo fichó de todas formas, porque Florentino llevaba 7 años de rodillas esperando que Mbappé dijera que sí. Y cuando alguien lleva tanto tiempo esperando, no negocia, firma lo que le ponen delante. Y lo que Mbappé firmó en el verano de 2024 no fue un contrato, fue la confirmación de que tenía el control, y el club más poderoso del mundo acababa de aceptarlo por escrito. Imagino que ya empiezas a darte cuenta de lo que te quiero contar en este vídeo. ¿Por qué nadie...? Es que para mí, boludo, literalmente en el momento en el que el Real Madrid puso 200 millones a un Mbappé que le quedaba un año de contrato y el PSG dijo no, lo renovó y le aumentó el sueldo, a Mbappé le quedó una cosa muy clara. Que tanto el Real Madrid como el Paris Saint-Germain harían lo que haga falta porque Mbappé juegue en esos clubes. Literal. Mbappé tenía 2 clubes en la palma de su mano. Dijo, primero le saco toda la plata que pueda a un equipo y vamos a ir al otro. Renovó con el PSG, literalmente renovó con el PSG, una prima tremenda, el jugador que más cobra de toda Europa, más que Messi, más que Lewandowski, más que cualquiera, Mbappé. Y literalmente cuando terminó su contrato, se fue al Real Madrid. Sale a meter mierda cuando le da la gana. Porque Arbeloa termina su rueda de prensa diciendo que el domingo Mbappé será el primer delantero después de que ese mismo jugador le haya contradicho y humillado delante de todas las cámaras. La respuesta está en un documento que Florentino firmó en el verano de 2024. Mbappé llegó libre, sin coste de traspaso. En teoría, una ventaja enorme, pero en la práctica el dinero que el club se ahorró en traspaso fue directamente al jugador en forma de condiciones que ningún otro jugador en la historia del club había conseguido. ¿Cómo cuáles? 15 millones de euros netos al año, el salario más alto de la plantilla por encima de Vinicius y Bellingham, los dos hombres que habían ganado la Champions sin él. Ya que sea un jugador y cobre más que la máxima figura, ya te marca un orden jerárquico. Tipo, Vini, apenas llegó Mbappé, ya sabía que Mbappé era más importante que él. Según el Real Madrid, según los dirigentes. Porque es raro que a un tipo que para todo el mundo merecía Balón de Oro, le traigan un tipo al lado que cobra más que él. Ya eso ya empieza a romper el vestuario. Literal. Una prima de entre 40 y 50 millones de euros y el 80% de sus derechos de imagen, cuando el Madrid lleva décadas aplicando el 50 a todos sin excepción. A Zidane, a Ronaldo, a Cristiano, a todos. Para Mbappé, el 80%. A partir de ese momento, todo el vestuario sabía que había llegado un jugador con condiciones que dejaban claro que las reglas no se aplicaban igual a todos. Y ese conocimiento no generó un enfrentamiento inmediato, sino algo más lento y más dañino. La certeza colectiva de que en ese vestuario había alguien por encima del sistema. Pero lo más importante del contrato no son las cifras. Lo más importante es lo que no tiene. No tiene ningún mecanismo que le permita al club forzar una salida, si el jugador no quiere irse. No tiene cláusula de rescisión a favor. Es terrible cómo cambió todo, eh. Hoy una banda de hinchas del Real Madrid firman vender a Mbappé, boludo. Una locura. Del Madrid. No tiene salida de emergencia. Florentino firmó 5 años con el jugador más conflictivo del fútbol europeo sin incluir ninguna protección para la institución, y ese contrato dura hasta 2029. Lo que eso significa en la práctica es lo que vimos el jueves. Mbappé puede salir a hablar sin autorización porque el contrato no contempla sanción por eso. Puede irse a Italia durante su lesión y el club no puede hacer nada. Puede sonreír cuando le pitan porque sabe que el Bernabéu puede pitarle durante 3 años seguidos y él va a seguir ahí, con su salario, con su 80% de imagen. Intocable. Pero hay algo todavía más importante que todo eso. Detrás de ese contrato hay... O sea, el Real Madrid le dio un mejor contrato y lo fichó siendo una estrella superior a Cristiano Ronaldo, boludo. Literal. Si ustedes lo miran y se dan cuenta de eso, o sea, el Real Madrid compró a Cristiano dándole el 50% del derecho de su imagen. En cambio, Mbappé le dejó el 80%. O sea, Florentino Pérez le dio un mejor contrato a Mbappé que a Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Marcas, hay patrocinadores, hay acuerdos comerciales que dependen de que Mbappé juegue y sea visible. Lo que significa... ¿Qué significa cobrar el 80% de la imagen? Básicamente, boludo, que todos los sponsors que tengan Mbappé, todo lo que genere de plata Mbappé,
por obviamente ser jugador de Real Madrid y no ser jugador de Real Madrid. O sea, todo lo que envuelve la marca Mbappé, él se queda con el 80% y el Real Madrid con el 20%. Que Florentino tampoco puede permitirse que su jugador estrella, el fichaje del siglo, no esté en el campo. Sentarle no es solo una decisión deportiva, es una decisión económica que el club no puede permitirse. Así que, llegados a este punto, solo se me ocurren dos maneras de resolver esto. O echan a Mbappé, que no pueden, porque el contrato no lo permite. O alguien tiene suficiente autoridad para meterle en vereda y hacerle entender que en ese club las reglas se aplican a todos. Luis Enrique lo hizo con Dembélé en el PSG esta temporada, un jugador que llevaba años siendo un problema de actitud y que se convirtió en uno de los mejores extremos de Europa simplemente porque Luis Enrique fue más fuerte que él desde el primer día. Pero Luis Enrique podía amenazar con no contar con Dembélé, podía sentarle, podía hacerle sentir que su sitio dependía de su actitud. En el Madrid eso no es posible, ni siquiera con Mourinho. No, que la cabeza de que la EFI cambió 100%. Tipo, un día dijo, para mí, y lo digo en serio, el día en que Mbappé fue a Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, le dijo, yo me voy. Ya firmé con el Real Madrid. Para mí, viste como el meme de algo cambió dentro del Otso. Para mí, algo se rompió dentro del presidente del PSG tan grande que dijo, nunca más, loco. Y te explico, tío, dependía de su actitud. En el Madrid eso no es posible, ni siquiera con Mourinho, y te explico por qué. Pero antes, deja que te recuerde que acabo de abrir un nuevo canal que para mí, boludo, igual fuera de joda lo de Mourinho, hay que ver cómo va, boludo. Se llama Los Negocios de Venom, donde analizo cómo ganan dinero a algunas personas famosas. Por ejemplo, en mi último video explico cómo ha hecho su fortuna Pedro Sánchez, el presidente de España. Te dejo el video en el comentario fijado. Pero no nos desviemos, te cuento por qué Mourinho no podrá poner en vereda a Mbappé de ninguna de las maneras. ¿Por qué Mou no va a poder manejar a Mbappé? A ver. Mourinho llega al Madrid con plenos poderes, el hombre que ganó la Champions con el Porto, el triplete con el Inter, la Liga de los 100 puntos con el Madrid, y la narrativa que el madridismo se está contando ahora mismo es que Mourinho va a entrar a ese vestuario y va a poner a cada uno en su sitio. Pero hay algo fundamental que esa narrativa no tiene en cuenta. Mourinho nunca ha necesitado que nadie le diera poder, él era el poder. En todos los clubes donde ha estado, la autoridad era suya y solo suya. Las estrellas más grandes del mundo le temían porque todos sabían que si Mourinho decidía que no jugabas, no jugabas. Esa era su arma, la certeza de que él mandaba más que cualquier nombre en una camiseta. En el Madrid de 2026 esa arma no existe, porque si Mourinho construye el equipo alrededor de Mbappé, que es lo único que puede hacer dado el contrato y los acuerdos comerciales, le estará dando a Mbappé exactamente lo que Mbappé lleva toda su carrera buscando, un sistema que gira alrededor de él. Y los jugadores que se queden lo verán. Verán que el nuevo entrenador, el más temido del mundo, también acabó organizando todo para hacer lo que Mbappé quería. Y si Mourinho intenta plantarle cara, Mbappé no necesita ganarse el liderazgo en el campo. Ya lo tiene en los despachos, ya lo tiene en el contrato, ya lo tiene en las ruedas de prensa donde sale sin autorización a contar su versión. Claro, pero ahí Florentino va a tener que decidir. Tipo, si un día Mbappé llega tarde y Mourinho lo deja en el banco, para mí Florentino lo que tiene que decir es, ok, Mau, me parece bien. Porque si le sigue dando todo a Mbappé, boludo. Y el club no puede hacer nada. Mbappé llegará a esa colisión habiendo visto que Arbeloa le desmintió en público y aún así terminó diciendo que el domingo sería el primer delantero, habiendo visto que el Bernabéu entero puede pitarle y él puede seguir sonriendo, habiendo visto que el club nunca actúa contra él. Mourinho se va a encontrar por primera vez en su carrera con alguien a quien no puede mover. Y eso, no sé cómo lo va a gestionar. Y luego encima tenemos a la madre de Mbappé, que ya le hice un vídeo en este canal. Pero es que hay una imagen del jueves por la noche que es alucinante, Faiza Lamari en el palco del Bernabéu, riéndose mientras el estadio pita a su hijo. No es una madre nerviosa que intenta disimular, no es alguien que no entiende lo que está pasando. Amigo, Silva al hijo se está cagando de risa. Es una mujer que entiende perfectamente lo que está pasando y que sabe que no hay nada de lo que preocuparse. Faiza Lamari no es solo la madre de Mbappé, es la arquitecta de su carrera. Cada contrato que Mbappé ha firmado en su vida ha pasado por ella. La renovación del PSG en 2022, las negociaciones con el Madrid durante años, el contrato blindado de 2024. Faiza estuvo en cada mesa, en cada conversación. Cuando Mbappé llegó al Madrid con el 80% de los derechos de imagen y una prima de 50 millones, eso no fue una casualidad. Fue el resultado de años de estrategia construida por una mujer que entiende el poder mejor que cualquier directivo del fútbol europeo.